al año 2011. Agradecemos la presencia de todos ustedes, y en especial del diputado Romilio Gutiérrez, de rectores, de autoridades educacionales, académicos y expertos en educación, directivos institucionales, representantes de organizaciones juveniles e invitados especiales. A continuación les invito a ver un video institucional con hitos, metas y logros del año 2011. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ministerio de Educación, hacia una educación de calidad. Siete de cada 10 niños de cuarto básico no aprenden lo que deben en matemática. Mejorar la calidad de la educación es una urgencia país en la que estamos trabajando sin descanso. Este año comenzaron a funcionar los primeros 30 liceos bicentenario de excelencia. El 2012 existirán 60 establecimientos de este tipo, que acogerán a más de 10.000 estudiantes vulnerables de séptimo y octavo básico. En el Congreso se aprobó una ley que nos puso al día en la regulación de un tema sensible que debíamos enfrentar, el bullying. Nuevas y mejores pruebas CIMSE nos ayudarán a diseñar políticas públicas más efectivas. Para velar por la transparencia, la fiscalización y la calidad de la educación escolar, promulgamos la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Creemos que ha llegado el momento y como gobierno estamos firmemente comprometidos en exigir calidad. Calidad a nivel de los establecimientos educacionales escolares, de manera que aquellos que no cumplan estándares básicos no van a poder seguir recibiendo ningún tipo de subvención y por ende van a carecer de reconocimiento. Para aspirar a una educación de calidad se requieren recursos. Se aumentó en 21% la subvención escolar preferencial para los estudiantes de familias más vulnerables. Se invirtió en equipamiento para los liceos técnico-profesionales. Se avanzó en 70% la reconstrucción de escuelas tras el terremoto de febrero de 2010, que dejó más de 4.600 establecimientos dañados. Los directores y profesores son los grandes artífices para dar un salto en la calidad de la educación. Es en la escuela, en la sala de clases, donde se produce el aprendizaje. La Ley de Calidad y Equidad, promulgada en febrero, mejora las condiciones de los profesores y establece mecanismos para asegurar la calidad de la enseñanza. Primero. Miles de niños quieren aprender de ti. Estudia pedagogía y párvulos con la beca Vocación de Profesor. La educación superior
ha estado en el centro de la atención pública y del quehacer del Ministerio. Chile necesita un sistema de educación superior que entregue confianza y oportunidades. Hemos alcanzado niveles récord de cobertura, pero no ha ido de la mano de la calidad, la transparencia y la fiscalización necesaria. Hoy nos ponemos al día. Nosotros nos comprometimos a solucionar esta carencia y esta superintendencia también viene a regular expresamente que las universidades, sean públicas o privadas, no pueden obtener utilidades, no pueden infringir la prohibición que las tiene reguladas como corporaciones sin fines de lucro. Esta superintendencia va a ser como el gran guardián, una especie de CERNAC del mundo de la educación superior. La educación superior no es un privilegio. Presentamos proyectos de ley que aliviarán la mochila de más de 500.000 estudiantes. El presupuesto 2012 representa un avance histórico para la educación chilena en todos sus niveles. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Quisiera saludar, antes de continuar, a don Patricio Melero, presidente de la Cámara de Diputados, que se ha incorporado a esta ceremonia, y al ministro de Salud, don Jaime Mañalich. Señoras y señores, para dar cuenta pública de la gestión realizada en educación el año 2011, se dirige a los presentes el ministro de Educación, señor Felipe Bulnes Serrano. Bueno, muy buenos días. Saludar primero al presidente de la Cámara de Diputados, don Patricio Melero, al diputado Romilio Gutiérrez, a los rectores presentes, a los miembros del Ministerio de Educación, a los jefes de división y a todos los demás asistentes a esta cuenta, a quienes les agradezco sinceramente por concurrir a ella. Cuando uno hace una cuenta de lo que fue un año, en este caso el año del Ministerio de Educación, en las circunstancias particulares que nos tocó vivirlo, yo creo que es indesmentible y casi sería sorpresivo no partir por consignar que este año estuvo fuertemente marcado por la movilización, por el debate, por las marchas, y donde fueron apareciendo, producto de estas movilizaciones, demandas muy sentidas respecto de temas que estaban pendientes hace muchas décadas. Y era tal la potencia del reclamo, la reivindicación del derecho, que con naturalidad cada cual demandaba que cada uno de los problemas que se iban consignando fueran resueltos de inmediato. Y esa es quizás una reflexión de esta cuenta, consignar la paradoja que tiene la educación. Es tan importante la educación para la sociedad, para la familia, para las personas, que es natural que las personas demanden soluciones inmediatas. Pero a su vez la paradoja está en que los esfuerzos verdaderamente fructíferos en materia de educación tardan en dar resultados. Y compatibilizar precisamente estas dos tensiones es un desafío con el cual esta autoridad, como todas las autoridades de educación, normalmente se enfrenta. Lo que yo sí puedo decir es que como gobierno enfrentamos este año, donde la educación estuvo en el centro del debate, con decisión, con coraje, con visión, bajo la conciencia que no hay excusas para no realizar las reformas que lleven a mejorar la educación, y también bajo la idea de que teníamos que movernos con un concepto de equidad vertical, como la hemos denominado en otras oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? No caer en la tentación fácil de monopolizar todos los esfuerzos y los recursos en aquellos sectores que son capaces de alzar su voz con mayor fuerza, sino también tener presente que la educación, el partido de la educación se juega en todos los segmentos y que era fundamental ser capaces de avanzar no solo en la educación superior, sino que en ningún caso descuidar
lo que es la educación preescolar y escolar. Y con orgullo podemos decir hoy día como ministerio, como gobierno, que precisamente no caímos en esa tentación y que si bien avanzamos sustancialmente en educación superior, como no podría haber sido de otra manera, también realizamos esfuerzos muy importantes en el ámbito de la educación preescolar y la educación escolar. Los ejes que nos orientaron durante la gestión del 2011, que alcanza tanto al ministro Joaquín Lavín, que me precedió, como a mí y fundamentalmente a todo el equipo del ministerio, que fue un soporte sustancial en este año, fueron en primer lugar la calidad. Todo niño, sin importar su condición socioeconómica ni el capital cultural de su familia, puede aprender. Y bajo esa premisa no hay excusa tampoco para que todos los actores comprometidos con una educación de calidad no den sus mejores esfuerzos. Hemos estado empeñados en que la palabra calidad no se ahogue en el debate. Y estamos desarrollando esfuerzos sustantivos precisamente para lograr que finalmente la educación con apellido de calidad sea una realidad en Chile. Lo segundo que nos preocupó como eje, antes de revisar cada una de las cosas específicas en las cuales trabajamos, fue restablecer o más bien plasmar el concepto de confianza. Confianza en los establecimientos educacionales, confianza en las instituciones de educación superior, confianza en el gobierno y las agencias encargadas de resguardar los derechos de todos los involucrados en la educación. Y cuando hablo de confianza, eso supone una mezcla de transparencia de la información, regulación suficiente, que en muchos casos se echaba de menos, y fiscalización adecuada. Esa es la trilogía finalmente para lograr confianza. Lo tercero, recursos. No solamente apoyar con gestiones y con simpatía verbal aquellas cosas que declaramos, sino que hacer lo que decimos, apoyar aquello que empujamos. Y en ese sentido también fue una meta lograr incrementar los recursos destinados a educación de manera de hacernos cargo de los déficits de infraestructura, equipamiento y también de financiamiento. Estos tres ejes finalmente buscando construir un solo concepto, la educación como herramienta de equidad de una sociedad más inclusiva, que es finalmente la misión por la cual todos quienes estamos en el Ministerio de Educación trabajamos, porque entendemos la educación como una gran palanca de movilidad social, pero junto con eso como una gran palanca para generar una sociedad más inclusiva, una sociedad más equitativa. ¿Qué es lo que hicimos durante este año? Como cuenta que es, corresponde revisar los distintos segmentos. Primero voy a partir por la educación preescolar. En materia preescolar, y aunque tenga un carácter simbólico, impulsamos una reforma constitucional que busca establecer no solamente el deber del Estado de promover la educación parvularia, sino también el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al primer nivel de transición, a la educación de prekinder. Digo, tiene un valor simbólico, pero de enormes trascendencias, porque hoy día está la Ley General de Educación, pero otra cosa es elevarlo a nivel de principio fundamental en nuestra Carta Fundamental. Las sociedades se van construyendo y avanzan cuando precisamente son capaces de plasmar en sus instrumentos más valiosos y de mayor consenso compromisos como este. Y hoy día podemos decir que si logramos aprobar esta reforma, vamos a tener a nivel de nuestra Carta Fundamental la gratuidad desde prekinder hasta cuarto medio. En segundo lugar, en materia de sala cuna y jardines infantiles, junto con el valioso trabajo que ha venido desarrollando la JUNJI e Integra, asumimos como compromiso para el 2012, a través de un presupuesto ya aprobado este noviembre, de incrementar en 19.000 los cupos en sala cuna y jardines infantiles. Esto nos permite seguir con los ritmos de cobertura que venían desarrollándose en una buena política por los gobiernos anteriores. Tratándose de prekinder y kinder, asumimos un compromiso muy potente, del cual se ha hablado poco, y esas quizás las preocupaciones que uno arrastra muchas veces como autoridad en el ámbito de educación, que no queden ciertos sectores ahogados. Y digo se ha hablado poco porque asumimos un compromiso, insisto, muy potente, que es que de aquí al 2014, todo niño perteneciente al 60% más vulnerable va a estar asistiendo a prekinder y kinder. Es una meta país, es una meta Estado, que de verdad nos va a permitir avisorar un mucho mejor desarrollo de la educación en nuestro país. Porque está dicho, pero pocas veces reiterado, que mientras más temprano empiece la educación, más fácil es quebrar las desigualdades de origen. Junto con esto, también en materia de educación preescolar, presentamos un proyecto en noviembre, muy querido por algunas de las asistentes que están acá, que incrementa en un 20% la subvención escolar para prekinder y kinder. Y creemos que es también un aumento que se echaba de menos y que no resultaba coherente
no efectuarlo. Estamos orgullosos de haber presentado este proyecto de ley y expectantes que finalmente se va a aprobar con la mayor celeridad. Por lo tanto, en lo que se refiere a educación preescolar, sentimos que estamos avanzando en la dirección correcta, sentimos que estamos poniendo los esfuerzos en el sentido apropiado y también no es casualidad que en materia de educación preescolar, en este presupuesto del año 2012 recién aprobado, el incremento de recursos haya sido un 16%, vale decir 3 veces lo que está creciendo el presupuesto general de la Nación. En materia de educación escolar, salía en el video ahí, que en una medición del año 2009, 7 de cada 10 niños de cuarto básico no tienen en matemáticas, por usar solamente un indicador, los niveles de aprendizaje que se esperaría que tuvieran. Muchos de ellos están retrasados 1 a 2 años en los conocimientos que debieran tener en ese nivel. Y estas lagunas van generando un retraso que después prácticamente se vuelve irremontable. Por lo tanto, sin importar qué tan bien esté Chile en los indicadores internacionales, me refiero al nivel latinoamericano, tenemos un desafío de Chile con Chile, de mejorar nuestra educación porque todavía las falencias son muy importantes. Y cuando uno piensa en cómo mejorar la educación, lo primero que se le viene a la cabeza es el rol del profesor. Lo hemos dicho en otras oportunidades, el profesor es el techo de la educación. Es muy difícil que un niño llegue a aprender aquello que su profesor no sabe. Y es imposible que un profesor enseñe aquello que no conoce. Necesitamos mejores profesores. En este sentido, durante el 2011, y por una iniciativa que impulsó el presidente en conjunto con el ministro Joaquín Lavín, pudimos durante este 2011 implementar la beca Vocación Profesor. Y los resultados están a la vista. Estamos siguiendo el camino que han recorrido los países que están alcanzando mejores resultados en materia educacional. Y digo esto porque la beca Vocación Profesor tenía por propósito precisamente atraer a los mejores egresados a la carrera de pedagogía. Y si el año 2010 teníamos 2.000 estudiantes con más de 600 puntos de la PSU que estaban estudiando pedagogía, el año 2011 subió esta cantidad a 3.200 estudiantes con más de 600 puntos. O sea, un incremento de más del 50% en cuanto a estudiantes con más de 600 puntos, lo cual nos habla que estamos siendo capaces de atraer mejores egresados a estudiar la carrera de pedagogía. Y eso es un gran motor para lograr que tengamos mejores profesores. En la misma línea, en noviembre de este año, si no me equivoco, presentamos junto a Violeta Arancibia los criterios orientadores para los egresados de pedagogía básica, que son pautas precisas y concretas destinadas a que las facultades de pedagogía de la universidad de nuestro país revisen los currículum en función de estos criterios orientadores y muy fundamentalmente también los estudiantes de pedagogía sepan qué es lo que se espera de ellos al egresar de su carrera. Es otro refuerzo en el ánimo de tener cada día profesores más capacitados, como también lo fue la Ley de Calidad y Equidad de la Educación que se aprobó en enero y que también es un incentivo, un aliciente para tener mejores profesores. Y digo esto porque esta Ley de Calidad y Equidad, que también se suma dentro de los logros que podemos mostrar en este 2011, establece importantes asignaciones de excelencia académica a los profesores destacados, como también a aquellos docentes que se desempeñen en establecimientos educacionales con concentración de alumnos prioritarios. Y asimismo le otorga al director la facultad de remover hasta el 5% de los profesores, dando con esto cuenta de un sentido anhelo que hay en la sociedad chilena, y es premiar a los profesores buenos, pero tampoco dejar inamovible a aquellos profesores malos, porque en definitiva frustran el sueño de aquellos niños que se están educando. Junto con los profesores, también parte fundamental de una mejor educación, de una educación de calidad, pasa por los directores. Los directores son los capitanes de lo que ocurre en el establecimiento educacional, son los grandes motivadores y son finalmente quienes tienen la responsabilidad de hacer que el proceso educativo fructifique, estimule, germine. Y en ese sentido, como parte de las políticas que también podemos exhibir este 2011, dos cosas de suma importancia. Primero, esta Ley de Calidad y Equidad que se acordó en enero y que ya mencionaba, establece que los directores tienen que ser elegidos por el sistema de alta dirección pública, que es una innovación que creemos muy importante y positiva. Tan importante como lo anterior, sujeta a los directores a convenios de desempeño, vale decir, a metas de resultados que son exigibles y vinculantes, y también, como consignábamos, le otorga más facultad a los directores para dirigir el proceso educativo, permitiéndole, entre otras cosas, remover al 5% de los profesores. Vale decir, le exigimos más a los directores, pero también
le estamos dando mayores facultades en un ejercicio lógico de coherencia. Y junto con eso, también en noviembre tuvimos la oportunidad de asignar 800 becas para perfeccionamiento de directores, sea a través de programas de magíster, cursos de capacitación, porque lo que aspiramos es que tengamos finalmente no solamente profesores de excelencia, sino que también directores de excelencia. También en el ánimo de una educación de calidad, este año implementamos el plan de apoyo compartido, que va dirigido a 1000 colegios que se adhirieron voluntariamente y que son aquellos que concentran alumnos vulnerables y que tienen malos rendimientos. Esto busca dar un apoyo pedagógico a los establecimientos educacionales de estas características con la expectativa de que sean capaces de mejorar en sus estándares de aprendizaje. Y nos hemos propuesto como meta que la medición del 2013 del CIMSE logren mejorar su puntaje promedio. Es una forma de ir en apoyo directo a aquellos establecimientos educacionales de los sectores más vulnerables y que no están andando bien a través, insisto, de la intervención del Ministerio de Educación. En igual sentido, y como una especie de inyección al fortalecimiento de la educación pública, no como solución integral, insisto, solamente una inyección, este año agregamos 30 liceos bicentenarios, con lo cual el 2012 vamos a tener 60 liceos bicentenarios. No siendo una medida integral, sí es una medida muy positiva y eficaz para lograr que nuestra educación pública se empiece a revitalizar de manera específica mientras avanzamos en lo general. También, en lo que se refiere a la educación pública, en noviembre de este año presentamos el proyecto que se ha denominado de desmunicipalización. Y en esto hacer unas pocas reflexiones. Primero, uno no puede pretender mejorar los estándares de forma significativa si no tiene algunas veces la decisión de cambiar las estructuras. En materia de educación pública, estamos convencidos que ha llegado la hora de cambiar esas estructuras. Y digo esto porque las municipalidades no fueron pensadas ni fueron diseñadas para ser sostenedoras educacionales. Fue finalmente una responsabilidad que se le adjudicó en el camino. Creemos que se puede generar una estructura mucho más coherente, mucho más funcional y migrar desde esta lógica política administrativa hacia una lógica más bien técnica y local, que claramente no va a dar las respuestas totales a una mejora en la educación, pero tiene que estar presente si pretendemos, a través de una suma de esfuerzos, lograr una educación de calidad. Y estamos convencidos que este proyecto de municipalización va también en la dirección correcta. En lo que se refiere a evaluaciones de los alumnos, tenemos que medir los aprendizajes. Esto es una máxima que ya se desarrolló hace años, ser capaces de medir a través de alguna prueba estandarizada el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos. Y este año presentamos como novedad, aparte de los CIMSE que tradicionalmente se van tomando, el que por primera vez tomara el CIMSE las tecnologías de información y comunicación para medir la destreza de los alumnos y las habilidades que estaban desarrollando en este ámbito, en el mundo del futuro. Y también tomamos por segundo año, algo que al Ministro de Salud le va a gustar, que es el CIMSE de Educación Física para mirar la condición y el estado de salud de nuestros estudiantes. Y como las evaluaciones son importantes no solamente para los alumnos, sino que también para quienes enseñan, presentamos en julio de este año un proyecto de ley que establece la prueba inicia, la prueba que se le debiera tomar a todos los egresados de pedagogía de manera obligatoria en cuanto quieran trabajar en establecimientos municipales o particulares subvencionados. Proyecto de ley que también esperamos sea aprobado a la brevedad. En lo que se refiere a los recursos, en primer lugar, durante este año tuvimos la satisfacción de aprobar un incremento de un 21% de la subvención escolar preferencial. Esta subvención va a beneficiar a 800.000 alumnos y va a implicar que van a estar recibiendo una gran cantidad de ellos cerca de una subvención promedio de 86.000 pesos. Rige de primero a séptimo básico y al 2016 ya va a estar rigiendo hasta cuarto medio. Y es un instrumento de equidad muy valioso porque va dirigido a la subvención escolar preferencial a aquellos alumnos pertenecientes al 40% más vulnerable. Pero no solo eso, sino que además en noviembre presentamos un proyecto de ley que busca mejorar esta subvención escolar preferencial aún más, mejorando las coberturas que otorga entre quinto básico y cuarto medio, buscando aumentar los tramos que estaban consignados en el proyecto original. Y también en noviembre presentamos un proyecto de ley que incrementa la subvención general, que es un esfuerzo que tampoco nunca debe abandonarse en la expectativa de que seamos capaces de incrementarla,
junto con el 1,5% que aumentamos con la Ley de Calidad y Equidad, en un 5% real. No es casualidad que en materia de subvención escolar este año estemos creciendo un 8%, o lo que es lo mismo, en más de 500 millones de dólares para llegar a un gasto total en subvenciones del orden de 6.600 millones de dólares, que es prácticamente, si no más, del 10% del presupuesto de la Nación. En materia técnico-profesional, educación escolar técnico-profesional, estamos invirtiendo para el año 2012, según los recursos aprobados recientemente en noviembre, 71 millones de dólares. En el entendido que hay desafíos fundamentales en materia de infraestructura, de equipamiento y obviamente también en materia de calidad, que no se abordan solamente con recursos, sino que con una reforma curricular, trabajo en el cual también estamos empeñados y esperemos que el 2012 dé sus frutos. Y por último, en materia de educación escolar, consignar la reconstrucción. Se dice poco, pero es importante también revelarlo. 4.500 establecimientos educacionales resultaron dañados producto del terremoto. Hoy día podemos decir con satisfacción que a través de iniciativas públicas y privadas hemos atendido a más de 3.000 colegios, por sobre el 70% de aquellos establecimientos educacionales dañados producto del terremoto. Y nuestra meta es de aquí al 2014 tener el 100% de los establecimientos educacionales ya reconstruidos y propiamente refaccionados. En materia de educación superior, como cuenta que es, me corresponde consignar también en qué hemos avanzado. Lo primero, en el clamor de la calle se levantó con legitimidad el que el sueño de asistir a la educación superior en algún momento había pasado a transformarse en una pesadilla. Hay que tener presente que el año 81 teníamos 100.000 estudiantes de la educación superior y hoy día tenemos más de 1 millón. Ha ido creciendo casi en una progresión geométrica durante los últimos años y eso ha generado un gran incremento de cobertura, como se constata de solo mencionarlo, pero también desafíos que estaban ahí, pendientes por muchos años. Y en ese sentido, también con profundo orgullo como gobierno, decimos, hemos dado un paso sustancial, tanto en materia de becas como de crédito. Digo en materia de becas, porque en materia de becas, para el mundo de la educación superior estamos pasando de las 170.000 becas que existen hoy día a 280.000 becas para el año 2012. Vale decir, estamos creciendo en 110.000 nuevas becas. Y junto con eso estamos creando una política de becas donde antes no existía nada, porque no solamente van a cubrir al 40% más vulnerable aquellos alumnos que provengan de ese 40% más vulnerable, sino que hemos creado la beca del tercer quintil, avanzando en la clase media, vale decir para aquellos alumnos que vengan del 20% siguiente. Para que ustedes tengan una dimensión de lo que significan estos incrementos, en materia de centro de formación técnica e institutos profesionales, vamos a pasar de 80.000 becas a 120.000 becas el próximo año. En materia de universidades tradicionales, del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, vamos a pasar de 52.000 becas a cerca de 99.000 becas durante el 2012. Y en materia de universidades privadas, que era un segmento completamente abandonado, y esto también lo he dicho otras veces como si existieran chilenos de primera y segunda categoría, estamos construyendo una política pública que también nos va a permitir que de aquí a 5 años tengan las mismas cantidades de becas que cualquier otro estudiante de educación superior. Por lo pronto, durante el 2012, avanzamos de 1.800 becas a 20.000 becas. Porque, insisto, para nosotros no solamente nos interesa la equidad vertical, preocuparnos de la educación en sus distintos segmentos, sino que también la equidad horizontal, no discriminar a nadie dentro de su respectivo mundo. Y no hay estudiantes de educación superior de primera y segunda, y por eso también estamos orgullosos de empezar a avanzar en romper esas discriminaciones. En lo que se refiere a los créditos, por una parte presentamos un proyecto de ley ya aprobado en general por la Comisión de Educación del Senado, que permite la renegociación de 110.000 deudores morosos del crédito solidario. Son personas a las cuales, de solo ponerse al día con un 5% de la deuda, van a caer en este programa de reprogramación, van a poder salir del DICOM, que termina siendo una paradoja. El mismo DICOM les impide conseguir trabajo y por ende hacerse de rentas para poder pagar sus créditos, y también se le van a condonar los intereses penales. Junto con eso, estamos generando lo que creemos es una verdadera revolución en lo que toca al crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado, que desde el año 2006 tiene una tasa cercana al 6%, presentamos un proyecto de ley que la rebaja garantizadamente al 2%,
y esto que puede verse como un cambio de tasa menor significa una rebaja en la cuota del alumno de cerca del 35%. Y tan importante como la rebaja de tasa es que estamos haciendo este crédito con aval del Estado contingente al ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alumno solamente va a tener que pagar como máximo hasta el 10% de sus ingresos y no va a quedar esclavo de una cuota que no mira ni caras, ni corazones, ni posibilidades de pago. Esa realidad también la vamos a cambiar buscando establecer una mayor equidad y finalmente que ocurra que ningún estudiante que quiera acceder a la educación superior se vea privado por la falta de recursos para hacer posible esa realidad. Adicionalmente, hemos convocado un panel de expertos cuyas conclusiones esperamos para el mes de enero, cuya misión es precisamente estudiar las distintas aristas que todavía están presentes en materia de ayudas estudiantiles, la diversidad de mecanismos, el impacto de las ayudas estudiantiles sobre el incremento o no de los aranceles, la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real, con todos los dilemas que eso significa, y finalmente que nos den orientaciones de cómo generar un sistema único, coherente y que sea lo más eficaz posible para que el Estado responda con toda la fuerza a esta demanda de financiamiento para acceder a la educación superior. Junto con este aporte de recursos a los estudiantes, estamos también aportando recursos a las instituciones de educación superior. Este año, en el presupuesto aprobado en noviembre, estamos generando un incremento de un 5% real en el aporte fiscal directo dirigido a las universidades tradicionales. 5% real que está comprometido por los próximos 10 años, lo cual significa que vamos a lograr duplicar el aporte fiscal directo que hoy día asciende a 325 millones de dólares para llevarlo a 650 millones de dólares. Junto con eso, también creamos de manera inédita un aporte basal para las universidades estatales y las tradicionales del Consejo de Rectores por 25 millones de dólares, que también tiene una tasa de crecimiento comprometido de un 5% real. Adicionalmente, y también como novedad de este presupuesto, pensando en el 2012, creamos un fondo de apoyo a las instituciones de educación superior regional por 10 millones de dólares. Y junto con eso también estamos cumpliendo lo que había comprometido el presidente de la República el año pasado, que era un fondo de revitalización para las universidades tradicionales por 77 millones de dólares, de los cuales vamos a transferir 31 millones de dólares este 2011 y vamos a pagar las 5 cuotas siguientes durante los años que vienen, a razón de 10 millones de dólares los 3 primeros años y 8 millones de dólares los 2 últimos años. Por lo tanto, también estamos apoyando fuertemente a las instituciones de educación superior. Y como la educación superior no es solamente recursos, también hay que consignar que durante noviembre de este año enviamos al Parlamento la Superintendencia de Educación Superior, que venía a llenar vacíos que se arrastraban por demasiado tiempo. ¿Qué busca esta Superintendencia de Educación Superior? En primer lugar, dotarnos de las herramientas y de las regulaciones suficientes para lograr hacer cumplir la ley que dispone que las universidades, sean públicas o privadas, son instituciones sin fines de lucro. Esta superintendencia, insisto, nos va a dar el instrumental para lograr hacer cumplir esta norma y restablecer así la confianza. También esta superintendencia de educación superior se va a hacer cargo, como decía en el video, de proteger a los alumnos, ser una especie de CERNAC del mundo de la educación superior, evitando aquellos casos de cobros abusivos, cobros sorpresivos, modificaciones unilaterales de contratos, que aunque puedan no ser masivos, el daño que causan al sistema sí es general. También regulando publicidad eventualmente engañosa, de manera que ningún alumno sea inducido a estudiar una carrera, sea en un centro de formación técnica, un instituto profesional o una universidad, en función de antecedentes que no son tales. Y tan importante como la anterior, siempre en el ánimo de establecer la confianza básica, esta superintendencia va a tener por función a exigir una plena información tanto financiera como académica, regular claramente los estados financieros de las instituciones de educación superior y también hacer una auditoría académica de manera que el alumno tenga a su disposición conocimiento claro respecto a la cantidad de profesores, los recursos destinados a infraestructura, a investigación, a docencia, la calidad de los profesores que están impartiendo las clases, los registros de empleabilidad y así una serie de otros factores de manera que tengamos estudiantes y familias verdaderamente empoderadas con la información al momento de tomar la decisión de dónde estudiar. Adicionalmente,
junto con la Superintendencia de Educación Superior, estamos embarcados y en enero comienza el proceso de evaluación de la PSU. Estamos convencidos que este instrumento estandarizado puede ser mejorado y tan importante como el anterior, pensando en tener una mayor inclusión en el régimen de admisión a la educación superior, que esta prueba tiene que ser complementada con otros factores como lo son, por ejemplo, el ranking del alumno en materia de su propio establecimiento educacional. Junto con eso, estamos comprometidos también a modernizar la carrera docente y igualmente durante el año 2012 forma parte de nuestras metas y de esta cuenta que quiero consignar el mejorar sustancialmente los procesos de acreditación en el ámbito de la educación superior para que finalmente se midan no solamente procesos, sino que también resultados. En suma, si uno revisa lo que ha sido este 2011, podemos decir con satisfacción que hay muchos logros, muchos proyectos, muchas iniciativas impulsadas y que estamos seguros que en este catedral que es la educación y que supone distintos ladrillos van a jugar un papel fundamental por permitirnos avanzar en los objetivos que definíamos inicialmente. Una educación de mayor calidad, de mayor equidad y de mayor confianza. Para terminar, agradecer sinceramente a todos los miembros del Ministerio por su esfuerzo infatigable durante este año. De verdad que compromete ver el esfuerzo y la dedicación con que asumieron cada uno de los desafíos que enfrentamos durante este 2011. Lo mismo, hablar de los servicios dependientes o las instituciones dependientes del Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Junta Nacional de Escolaridad y Beca, CONICYT, que ayer tuvimos la buena noticia de asignar a través de Fondesit más de 605 proyectos por 130 millones de dólares, y también la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que también han sido brazos fundamentales en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de nuestro patrimonio cultural, en el apoyo del proceso educativo. Una última reflexión es señalar que la gran expectativa que uno puede tener para el 2012 es que, junto con la revolución de derechos que vivimos este año, muchas de ellas profundamente legítimas, lo que también resulta necesario es la revolución de los deberes. Y en este sentido es mi más firme expectativa que para la mejora del proceso educativo los estudiantes no solamente tengan la voluntad, el coraje y la decisión de pelear por aquellos derechos que les parecen justo reivindicar, sino que también, para que le den coherencia a todo esto, respondan con un profundo sentido de misión a los deberes que también el sistema exige e impone. Finalmente, es su llamado el estar a la altura de las expectativas y de los esfuerzos que tanto el Estado, la sociedad y sus propias familias están desarrollando, y estoy seguro que todo lo que hemos vivido va a tener sentido en la medida que ellos sean capaces de responder, junto con los derechos que piden, a los deberes que la sociedad les demanda. Para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, todo lo que hemos vivido este año, lejos de ser una amenaza, ha sido un desafío y también una oportunidad. Y estoy convencido que en el ámbito de la educación, o que la educación chilena y los progresos que gestemos en ella durante estos 4 años va a ser uno de los grandes legados del presidente de la República. Muchas gracias. Debo hacer presente que a partir de hoy toda la información contenida en la cuenta pública del Ministerio de Educación estará disponible en el sitio web institucional, cuya dirección es www.mineduc.cl/cuenta-pública/index.pht. Allí se podrán plantear consultas durante 15 días, las que
deberán ser respondidas dentro de un plazo máximo de 60 días. De esta forma concluye esta ceremonia. Invitamos cordialmente a todos los asistentes a compartir un café. Por su asistencia, muchas gracias. Muy buenos días.